Doc, pues ahí ya está grabando cuando quieras. O sea, ¿podemos empezar ya? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Doc. Dale. Ah, bueno, sí. Estamos. ¿Listo? Ya podemos dar comienzo para quienes están de manera presencial en la Universidad de los Andes. Primero que todo, gracias por esta invitación. Espero en otra oportunidad acompañarlos en cuerpo presente. Y muchas gracias por unir esfuerzos. Bueno, hoy vamos a hablar de cáncer de seno o cáncer de mama. Vamos a hablar inicialmente de una introducción de algunos conceptos básicos para poder ubicarnos en el terreno del cáncer de seno. Y vamos a ver dos ejemplos de casos clínicos para tratar de interactuar un poquito con todos y además para que reflexionemos que cuando nos debemos preguntar en qué escenario estamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el cáncer? Pues el cáncer en la patología aparece descrito como una neoplasia que tiene un comportamiento agresivo o maligno. ¿Y qué es una neoplasia, cierto? Porque pues si vamos a ir palabras acá. Yo sé que la mayoría son estudiantes de medicina o médicos o ya especialistas, pero vamos a hacer este repaso de todas maneras. Entonces, una neoplasia corresponde a un proceso patológico donde hay una proliferación celular incontrolada y aparece una masa. Entonces, un sobrecrecimiento celular y hay una masa, o sea, es decir, hay una desorganización de la interacción de las células y la arquitectura de esas células. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas y obviamente las malignas son las que llamamos cáncer. ¿Y cómo es ese comportamiento agresivo? Porque es agresivo tanto a medida que crece esa masa, localmente lesiona y también a distancia. Hay dos tipos de cáncer principales, bueno, en realidad tres, pero digamos que los más frecuentes y hoy que vamos a hablar de cáncer de seno, pues tenemos que recordar estos tipos de cáncer. De los carcinomas y los sarcomas. El 80% más o menos de los tumores son carcinomas y la palabra carcinoma indica que ese sobrecrecimiento deriva de células de tejidos epiteliales. Entonces, hay un epitelio donde las células tienen una organización, puede ser un epitelio simple o un epitelio estratificado y una membrana basal. Y los sarcomas, que son los tumores que originan de derivados mesenquimales, como el osteosarcoma, el radiosarcoma, el leiomiosarcoma. Y hay un tercer grupo que los llamamos los tumores líquidos, en términos generales, que son las neoplasias, que es donde están involucradas células hematopoyéticas o células del sistema linfático. Entonces aquí es donde entran de ejemplo algunas pues, de todas las leucemias que existen. Aquí vemos en estas gráficas, pues como tenemos un epitelio normal, en un tejido, una membrana basal y pues el mesénquima, y vemos los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos, y entonces en la segunda imagen nos muestran cómo empieza a haber una proliferación exacerbada de las células. No sabemos exactamente cuál fue la causa que llevó a esa proliferación, eso todavía sigue siendo un interrogante. Es un interrogante entender todavía el inicio tal del proceso de carcinogénesis. Entendemos bastante de, de varios de los pasos, qué pasos favorecen que las células hagan esa invasión local, o sea, crucen la membrana basal, qué genes expresan, cómo adquieren el fenotipo de cambiar, de estar en ese epitelio a
poderse desplazar y tener una mayor proliferación a nivel de la matriz extracelular y el mesenquio. Y posteriormente, pues hay un compromiso tanto en los vasos linfáticos como puede haber a distancia más lejos. También sabemos que los diferentes tipos de tumores no van a distancia a cualquier lugar, ellos van a distancia a ciertos lugares en particular, preferencialmente hay un tropismo para la migración de las células de los tumores. Sabemos también que hay una gran diversidad de tipos celulares en los tumores. Hay una heterogeneidad celular y que esa heterogeneidad celular hace que el comportamiento biológico sea, digamos, difícil, porque habrán algunas células que van a responder mejor a los tratamientos, a la quimioterapia, y habrá otras que van a responder diferente. Entonces, esa heterogeneidad del tumor, de las células que conforman el tumor, también tiene unas implicaciones, pues, a nivel del comportamiento de la, de la enfermedad ante las medidas terapéuticas. De esa heterogeneidad molecular, celular, está también reflejada en que hay diversos cambios de diversos tipos de mutaciones, tanto a nivel de variantes en el número de copias, o sea, de lesiones, duplicaciones, pero también de diferentes mutaciones o tipos de mutaciones puntuales que se puedan mirar. Entonces, en sí, no todo, o sea, las primeras células del tumor no van a ser las mismas que van a predominar en diferentes de las etapas y probablemente en las metástasis a distancia o en las recaídas de la enfermedad cuando han pasado años de tratamiento, pues está implicada algunas subpoblaciones clonales que tenían unas características biológicas para poder resistir a los tratamientos. Entonces habíamos hablado que el origen del cáncer, eso sigue siendo un interrogante, pero conocemos cosas que están pasando ahí en esa parte inicial. Sabemos que en varios tumores hay mutaciones, variantes genéticas de cualquier tipo que van a activar o a suprimir las funciones de algunos genes que tienen que ver con la reparación del ADN o con el control del ciclo celular o con sistemas como el P53 que están chequeando la estabilidad genómica. Después, entonces, hay otros pasos, la iniciación del proceso metastásico, ahí hay involucrados otros genes, ahí entonces se expresan genes que se conocen que naturalmente los tenemos en nuestros procesos de formación de la organogénesis, sobre todo a nivel embrionario, que es la transición epitelio-mesénquima. O sea, hay momentos del desarrollo en que esa transición de epitelio mesénquica ocurre, pero en los células tumorales, las células vuelven a adquirir ese fenotipo. Hay progresión de esas metástasis y pues la virulencia a distancia que tiene un tropismo para algunos tejidos en particular. Entonces, esta revisión del New England nos recuerda que tumores preferencialmente hacen metástasis o a cerebro, o a pulmón, o a hígado, o a hueso, que son de los 4 órganos frecuentemente involucrados en las metástasis a distancia. Y aquí, por ejemplo, les dejé anotadito que el cáncer de seno triple negativo, ahorita vamos a verificar qué es eso de triple negativo, sobre todo tiene una preferencia de hacer más que todo metástasis a nivel del pulmón. Pero obviamente el cáncer de seno puede dar metástasis a cualquiera de estos 4 órganos. El hueso también es un sitio frecuente de metástasis del cáncer de seno, el hígado y lo mismo el cerebro. Entonces, cuando nos enfrentamos a cualquier cáncer, las 2 primeras preguntas que como médicos nos debemos hacer es si se trata de una enfermedad multifactorial esporádica, que son la mayoría de los casos, alrededor de un 85 a 90%, o si estamos enfrentándonos a un paciente en el que debemos pensar que
tiene un cáncer hereditario. Y eso es algo muy importante porque el comportamiento del tumor es diferente porque incluso la manera como se inicia el abordaje terapéutico puede cambiar. Y obviamente porque en el cáncer hereditario hay unas implicaciones de patrones de herencia con unos riesgos cuando, como la mayoría son autosómicos dominantes, entonces el riesgo de, digamos, de heredabilidad hacia los descendientes de la persona afectada es del 50% la mayoría de las veces. En cambio, en el cáncer esporádico, sí, obviamente existe el factor familiar y obviamente también hay algo de heredabilidad, pero el peso porcentual es un poco menor y entonces aquí el riesgo de recurrencia, digamos, es inferior a ese 50%, pero no quiere decir que lo debemos obviar. En ambos escenarios tenemos que pensar en que hay que hacer búsqueda activa y prevención primaria a los familiares, sobre todo de primer grado. Pero en el cáncer hereditario, pues el riesgo es mucho más elevado. Entonces, miremos estos casos clínicos y vayan entonces ustedes pensando cuál de los casos creería uno que está más parado en el cáncer esporádico o en el cáncer hereditario. Entonces, miremos este caso. El nombre es ficticio, obviamente es basado en la experiencia, pero pues con algunas modificaciones para proteger la identidad de los pacientes y no todo, digamos, no es exactamente como todos los pacientes o algunos pacientes. Rigoberta, una mujer blanca de 37 años de edad, que no ha tenido hijos, que fuma desde los 18 años, profesional de psicología y sin ningún antecedente familiar de ningún cáncer, de mama, ni de ovario, ni de ninguno. Ella en un autoexamen de rutina se toca una masa en el seno derecho de aproximadamente 2.3 centímetros y que ya con el proceso que se hizo para hacer el diagnóstico y todo lo demás, pues se clasifica esa masa, esa neoplasia como un adenocarcinoma. Entonces, adenocarcinoma, miren que están hablando de una vez la clasificación histológica que hablamos al principio, ¿no? Que se hacen de origen epitelial. Y era invasivo ya, de origen en el ducto de la glándula mamaria y estas otras siglas que es muy frecuente que lo digan así, tiene receptores o no positivos. Tiene o no receptores positivos. ¿Para qué receptores? Para estrógenos, progestágenos y el ER2. Entonces aquí nos están diciendo que no tenía receptores ni de estrógenos ni progestágenos positivos, pero sí tenía positividad, que es esta fotico que está acá, por inmunohistoquímica para, perdón, inicialmente por inmunohistoquímica, pero después confirmado por Fish, que tenía expresión de ER2. Entonces, en el manejo de esta paciente se hizo una cirugía radical donde los ganglios linfáticos eran negativos y el estadio clínico era un T2, N0 y M0. ¿Listo? Ese es el primer caso. Habitualmente, digamos, lo habitual en la mayoría de los escenarios del pasado y presente, bueno, ya menos en el presente, prácticamente que quienes están involucrados en el diagnóstico y manejo del paciente, pues ese era quien hace la mamografía, la resonancia del seno, la ecografía de seno, obviamente el cirujano, el mastólogo, el oncólogo, el patólogo que revisa las biopsias, ya sea biopsia o ya después el bloque quirúrgico. Entonces, pues con eso se tomaban las decisiones de se hace o no radioquimio y todo lo demás. Miremos entonces el otro caso hipotético. Este caso se llama Gumercinda, es una mujer mestiza, colombiana, 45 años de edad, con 2 hijos. Los hijos pues ya son adultos jóvenes, pero son adultos y a cada uno le dio lactancia por 18 meses. Tuvo una menarquia a los 14 años, siempre tuvo ciclos menstruales
y siempre planificó con métodos de barrera. En los antecedentes familiares refería que pues había algunos antecedentes de cáncer de estómago, no se sabía el origen exacto, que supuestamente en el estómago, y parece había una tía paterna que tenía un antecedente de cáncer de seno, pero no había como una, digamos, no eran muy cercanos a la familia paterna, entonces pues, ella fue criada más por su familia materna que por la paterna, entonces tenía poco conocimiento de esa parte de la historia familiar. La paciente había presentado 3 meses antes también una sensación de masa en el seno, está mucho más grande, de 4 centímetros, y que el aspirado de la biopsia por aguja fina dio que era un carcinoma lobular. Este también, miren, también no tenía receptores, ni estrógenos, ni progestágenos, pero era negativo para ER2 y también los patólogos hicieron una tinción de caderina. También la paciente, aparte de la masa del seno, también refería epigastralia, pero ella la había minimizado pensando pues que tenía gastritis, aunque en toda su vida nunca había sufrido gastritis. Y en el momento en que la valoré, tenía una onda cítica positiva, había una masa pélvica dura y pues estaba investigando qué era lo que estaba pasando. Se había ordenado una endoscopia de vías digestivas altas y se había hecho una biopsia en estómago que había informado un adenocarcinoma gástrico pobremente diferenciado que tenía unas células muy características en histología que se llaman células en anillo de sello. Eso es un sello ya del diagnóstico. Y bueno, entonces lo habitual otra vez, pues ambas pacientes van a ser atendidas por el oncólogo, el patólogo, el radiólogo, el cirujano y se va a proponer dependiendo los estudios de extensión, qué diagnóstico o qué tratamiento se puede ofrecer. Entonces, así son nuestros casos en la vida real, entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿será que estamos en la mayoría, que muchos son esporádicos? 90, 85% o algunos serán hereditarios. Algunos autores hablan que no están así de dos grupos, que probablemente hay acá un grupo intermedio, que al final terminamos poniéndolo al lado de los esporádicos, porque vemos algunas familias donde la incidencia de cáncer en esas familias y muchos miembros es bastante alta y frecuente, pero cuando se hacen las pruebas genéticas para ver en sangre periférica, si son portadores de mutaciones de alguno de los genes que se conocen asociados a cáncer hereditario, pues salen negativos. O sea, uno hubiera sospechado, parece hereditario. Entonces, como no lo puede confirmar, pues se queda con los elementos de que puede ser de pronto entonces un cáncer esporádico. Entonces, hay unos autores de la Universidad de Duke que ellos hace poquitos años propusieron que deberíamos tener una nueva clasificación de los cánceres, que sí, que muchos son cánceres esporádicos, donde el patrón de herencia es multifactorial, o sea, donde tenemos factores genéticos y ambientales y todos se deben combinar, todos deben sumarse para que veamos el fenotipo. Y esos factores genéticos, pues sí, habrán algunos con los que nacemos, pero que los múltiples estudios que han analizado los tejidos tumorales y los han pareado con muestras de sangre periférico de pacientes antes de iniciar tratamiento, pues muestran que el perfil genético de la sangre periférica que nos está reflejando en teoría con lo que nacimos, comparado con todas las mutaciones que pueden tener el tumor, pues son muy diferentes. Entonces, esas cosas genéticas en el tejido se han acumulado a lo largo de la vida. Probablemente después de la vida postnatal, si se fumó, si se expuso a disruptores endocrinos, a radiación, a muchas cosas físicas, químicas, biológicas que algunas conocemos, otras no conocemos, otras todavía por ejemplo, ¿se acuerdan que una paciente fumaba, la otra no? Una había tenido hijos a cierta edad, otra no. La que tuvo hijos les dio lactancia o no, que en última son los factores de riesgo que se han asociado sobre todo al cáncer esporádico. Es decir,
que las mujeres de raza blanca, que fuman, que son nulíparas, o quienes hayan tenido sobre todo su primer embarazo después de los 30 años, eso ya es un factor de riesgo. Y si no le dio lactancia, también. Entonces, todas esas cositas son estas flechitas acá que se van acumulando en el tejido y en algún momento de la vida puede aparecer como tal. El cáncer, llámese de seno, llámese de estómago, llámese de piel, de la parte del cuerpo que sea. Pero en los cáncer hereditario, aquí el escenario es diferente porque sí hay gametos mutados. Puede ser el ovario, del origen del ovario, el espermatozoide, pueden ser heredados o pueden ser mutaciones de novo, de la ovogénesis o la espermatogénesis, entonces hay gametos mutados. Y en teoría, pues también hay factores ambientales que van a ayudar, pero aquí tendemos a ver que la presentación clínica es a edades más jóvenes, en niños, adolescentes o adultos muy jóvenes, y que en los órganos que son de pares, o sea, como los ojos, como los senos, como los ovarios, pues puede presentarse en ambos órganos o en algunos órganos que no son pares, pero son lo suficientemente largos y tienen varios segmentos, como por ejemplo el colon, entonces los tengo en dos lugares del colon, no metasincrónicos. Bueno. Entonces, ahí hay que tener en cuenta entonces esas características y que le hacen sospechar a uno un cáncer de origen hereditario. O sea, realmente ese individuo en todas sus células ya tiene una predisposición genética por una variante genética que generalmente es en alguno de esos genes que tienen que ver con control de ciclo celular, proliferación, genes supresores tumorales, todo lo que esté regulando el ciclo celular o que esté asociado a las señales de detectar los errores que tiene el ADN, porque es que el ADN no es perfecto, las divisiones, las mitosis, la replicación, eso no es perfecto, hay errores, pero las células tienen mecanismos de reparación, y si yo tengo mutación en esos mecanismos de reparación, pues se va a favorecer que se acumulen variantes genéticas. Entonces, en términos generales, digamos que esos son como los dos escenarios. Les decía que para algunos hay otros grupos, por ejemplo, estos autores hablan de que hay un grupo que podríamos llamar inducidos, un tercer grupo, que se parece al esporádico en el sentido que de entrada no es que nació con una variante genética importante que le da un peso en la aparición del fenotipo grande, sino que desde antes de nacer, miren que acá los disruptores, o sea, los factores de riesgo, empiezan a hacer su función desde la gestación, antes del nacimiento, y obviamente lo que se acumule después a lo largo de la vida. Entonces, aquí cabrían, por ejemplo, en el cáncer de endometrio, donde hubo exposición a disruptores de algunos derivados de estrógenos que fueron de los primeros que se usaron para la anticoncepción oral en los años 60, 70, y con el tiempo la vigilancia epidemiológica permitió digamos, dar cuenta que las mamás habían sido expuestas a sus hijas embriones a esos disruptores y esas niñas terminaron desarrollando cánceres infantiles y eran un patrón muy parecido. Entonces pueden haber inducción desde el parte prenatal. Entonces, en conclusión, la mayoría del cáncer, incluyendo obviamente el cáncer de seno, pues es una herencia multifactorial, hay muchos factores genéticos y ambientales y todos se deben sumar hasta que se alcance el umbral. La enfermedad va a manifestarse a cualquier edad, pero tiende a ser, pues, generalmente a edades avanzadas, en la adultez. Cada enfermedad, digamos, cada tipo de cáncer tiene como su edad de decir joven o viejo. Entonces, estos son recordarle las funciones de todos esos genes de proliferación celular, de puntos de control de chequeo, factores de transcripción vía de señalización, factores de crecimiento, donde pues hay disregulación. Y aquí recordarles con estas grafiquitas, pues que el ADN no es perfecto, pueden haber rupturas de una hebra, de dos hebras, pero que nuestros sistemas biológicos tienen proteínas que ayudan en la reparación y que esa reparación es donde pueden haber mutaciones en esos genes que son tan importantes en el cáncer hereditario.
Entonces, hay múltiples sistemas de reparar los errores que se pueden dar de manera espontánea o por exposición a rayos ultravioleta, a radicales de oxígeno libre, a diferentes procesos que terminan alterando la secuencia del ADN. Entonces tenemos unos proteínas que están vigilando y haciendo como esa estabilidad del genoma, y no solo del genoma, sino también del epigenoma, y que controlan la expresión de los genes, y vemos que principalmente son las funciones de ciclo celular, proliferación, diferenciación, también los genes de diferenciación, y la muerte celular programada, pues que es la famosa apoptosis. Entonces aquí tenemos un recordatorio, esta grafiquita de algunas de esas proteínas que hacen la reparación en el ADN. Aquí vemos que hay un agente externo, esto sería pues algo adquirido por la luz ultravioleta. La luz ultravioleta hace parte de la vida en este planeta, pero también nos puede generar mutaciones, pero las células tienen moléculas que ayudan a corregir esas reparaciones, esas alteraciones en el ADN, y si esas proteínas trabajan mal, pues probablemente vamos a tener una mayor facilidad de que queden vivas células que portan mutaciones que le dan un comportamiento agresivo al tejido que esté afectado. Entonces, en el cáncer esporádico conocemos que hay un proceso multipasos. Algunas de las neoplasias pueden empezar siendo benignas y después transformarse a ser malignas, y en algunos tumores eso toma bastante tiempo, en otros el tiempo pareciera ser un poco más corto, y va progresando y va progresando hasta que se convierte pues en una enfermedad local y a distancia invasiva. Entonces, todo el microambiente de la integridad del genoma se altera, y entonces las moléculas que están vigilando eso, pues no están pudiendo suplir, y pues, se acumulan y se acumulan. Entonces, en realidad uno sí ve en los tumores, y lo han demostrado los últimos, una cantidad de mutaciones en el cáncer esporádico, muchísimas, 500, 1000, 400 mutaciones de todo tipo. Sí se ve una tendencia a que se acumulan más y variantes en el número de copias o mutaciones puntuales. Y en algunos tumores, entonces vemos que los famosos genes que llamamos pues de proliferación celular, los protoncogenes, pues pueden hacer amplificaciones, múltiples copias, y eso va a generar un exceso de las proteínas que va a participar en el comportamiento de la carcinogénesis, que es lo que pasa en el cáncer de seno. ¿Se acuerdan que una de las pacientes tenía una tinción positiva que era el ER2? Y el ER2 le pasa esto, que tiene una amplificación génica de ese gen, y ese gen va a ser un exceso de proteína que va a impactar el comportamiento de las células. Probablemente no es el origen del cáncer, pero es un mecanismo más que está ayudando en el comportamiento celular. ¿Y qué es lo que ha hecho la medicina? Pues crear medicamentos específicos cuando tenemos esos reportes en la patología. Por eso es tan importante entenderlo y hacerlo. Otros de los protagonistas pues son los genes, o bueno, las proteínas que son producto de los genes supresores tumorales. Entonces, como la famosa P53 o el RB, entonces que generalmente se requiere que las dos copias del gen estén alteradas para que su función mm, no se cumpla. Y como su nombre lo dice, su función principal es suprimir los tumores, es decir, ser como el frenito para el crecimiento de las células. Bueno, entonces después de toda esta larga introducción vamos a hablar del cáncer de seno. Entonces el cáncer de seno pues es un cáncer que origina en cualquiera de las estructuras del seno. Obviamente la estructura más conocida pues van a ser los conductos, ¿cierto? La mayoría del cáncer de seno es de origen ductal, pero también puede haber cáncer del origen de los lobulillos, también del estroma, y pues también hay músculo ahí en
digamos, donde se ubica el seno. Hoy nos vamos a centrar, pues, sobre todo en el carcinoma y en los que derivan del tejido ductal y del lóbulo biliar. Entonces, hay otros tumores que son menos frecuentes y obviamente también pueden haber de tejidos mesenquimatosos, o sea, sarcoma, por ejemplo, o puede haber del origen linfático, un linfoma ahí en el seno. Entonces, en términos generales, el 70% de los tumores del seno son tumores que, a diferencia de nuestras pacientes, sí eran positivos para los receptores de estrógenos y progestágenos. Entonces, esos que son positivos para los tumores, perdón, para los receptores, son cáncer de seno hormonodependientes. Y se subdividen en grupo A y grupo B, dependiendo que, digamos, que son menos o más sensibles a la quimioterapia. El 15% corresponde a tumores que van a tener positivo el marcador del HER2. ¿Se acuerdan que había uno de nuestros pacientes que tenía esa diferencia? Es decir, que si bien las dos no tienen los receptores, había una que tenía un detallito y esa ya lo ubica en este 15% de los que son HER2 positivo y eso cambia el manejo, cambia la terapia. En teoría son más agresivos, son de peor pronóstico, pero como hemos desarrollado medicamentos y medicina más específica para ir a ese exceso de esa amplificación génica, la verdad es que el tratamiento ha mejorado y ha cambiado. Y el triple negativo, que con su nombre lo dice, es cuando es negativo para esos tres proteínas que se valoran, el HER2, el receptor de estrógenos y el progestágeno. Entonces, ninguna le salió positiva. Estos son también otro más o menos 15%. Es muy agresivo, se tiende a ver en mujeres más jóvenes. Usualmente no se ordena hacer radioterapia porque no, bueno, puede que sí. El punto es que son mucho más sensibles a la quimioterapia y pueden también beneficiarse de inmunoterapia. Entonces, digamos que esa es como la clasificación que más usamos, cómo llegan remitidos los pacientes, cómo los manejan los mastólogos, los cirujanos reconstructores o los ginecólogos involucrados en el manejo de estos pacientes. Entonces, así se ven las tinciones. Cuando miren ER negativo, ER positivo, cuando tiene o no receptores de estrógenos y cuando sí los tiene. Y también los patólogos nos informan otras tinciones, nos informan este Ki67 que tiene que ver como con proliferación celular, que también nos va a impactar en venir, qué tanto se está dividiendo, qué tanta la tasa como de proliferación. Entonces, en base en eso se hablan de estos 4 grupos. Dijimos ya, habían 2 hormonodependientes, los A y los B, entonces luminal A, luminal B. Los que tienen HER2 positivo, entonces se llaman los HER2 positivos, y los que tienen el receptor de estrógeno negativo y habitualmente tienen los 3 receptores negativos, son los basales. ¿Cuáles tienden a ser más indiferenciados? Los, eh, los de receptores negativos. Y en esos 4 subgrupos se han visto en el tejido tumoral que pueden haber mutaciones puntuales de algunos genes de proliferación, como miren P53, por ejemplo, en el luminal A. Pero también pueden haber variantes en el número de copias, o sea, duplicaciones y deleciones, o pueden haber amplificaciones de genes en regiones específicas. Pero sí se ve que tienden a ser diferentes, o sea, hay como un patrón propio para esa clasificación. Dependiendo entonces de esa clasificación, entonces se hace como una cuantificación de quiénes van a ser de mejor o de peor pronóstico. Y algunos, en los últimos años se ha propuesto que aparte de esta clasificación tenemos que tener un perfil de expresión que nos ayude a predecir el pronóstico. Entonces existen varias plataformas moleculares dirigidas a entender el comportamiento de los tumores a nivel de expresión de algunos genes y para tratar de saber si ese paciente se va a beneficiar por más tiempo o no de
por ejemplo, la terapia hormonal cuando tienen receptores positivos. Entonces, en ese caso se debe hacer extracción de RNA tumoral y se debe analizar cómo son esos genes que se están expresando. Y dependiendo a eso que nos permita hacer una clasificación, una predicción clínica de qué medidas hacer. Existen varias plataformas disponibles, ya algunas validadas hace tiempo en diferentes países, el MamaPrint, el Oncotype, el Teros, el MACQUAD, entonces algunas usan RT-PCR cuantitativo, o sea, expresión de RNA directamente, otros a través de matriz de microarreglos, y entonces están indicados sobre todo para esos estadios primarios, o sea, estadio 1 y 2, donde el tumor sea negativo, o sea, sea de cierto tamaño, donde no haya invasión de enclaves linfáticos, porque queremos decir es la predicción del riesgo de recurrencia para esas mujeres que fueron sobre todo diagnosticadas en un estadio temprano. Qué tan buena respuesta, bueno, cuál va a ser el pronóstico y qué tanto van a responder a los tratamientos hormonales. Este es un artículo que ya este año cumple 10 años, eso me parece un artículo muy bonito de una investigación grande de 2 grupos internacionales para cáncer de seno esporádico con 2.000 tumores de 2 sitios de 2 centros mundiales de referencia. Aquí miren que hubo un 85 más o menos de grupo de copias, variantes en el número de copias, o sea, de lesiones y duplicaciones. Hubo muy poquitos SNPs, pero de todas maneras hubo, o sea, hubo polimorfismos, cambios puntuales, pero digamos que el peso más importante de las mutaciones que se encontraron fueron variantes en el número de copias, o sea que en el cáncer de seno es frecuente que hayan deleciones y duplicaciones. En este artículo entonces se publicaron el análisis tanto de cosas estructurales, variantes en el número de copias, pero también niveles de expresión génica. Y todo lo que está rojo es porque hay exceso de expresión y todo lo que está azul hacia abajo es porque hay disminución de la expresión. Entonces, vemos acá que, por ejemplo, en muchos de esos tumores había sobreexpresión del RNA del, por ejemplo, el MYC, que ese es un factor de crecimiento que favorece la proliferación celular. Y algunos, y si uno mira los de proliferación con respecto a los de supresión, ve que son mucho más que sobreexpresan genes que tienen efecto en la proliferación celular y algunos subgrupos también se ven que hay mutación en los genes supresores. Entonces, en el cáncer, eso es con respecto al cáncer de seno esporádico, pero en el cáncer de seno hereditario, donde con una sola variante genética de un gen que sea muy importante en esas funciones de reparación del ADN o de vigilancia, como el P53, de cómo está la integridad del genoma, pues aquí el escenario es diferente. Tiende uno a ver más el grupo del triple negativo, donde pudieras sospechar uno que ahí en ese grupo haya mujeres que tengan entonces, bueno, mujeres o hombres, acuérdense que el cáncer de seno también le da a los hombres, entonces donde puede ser un cáncer de tipo hereditario. Entonces, y lo otro es que en el cáncer hereditario, a diferencia en el cáncer de seno, tiende a ser más asociado con un carcinoma lobulillar, o sea, de los lóbulos, no de los conductos de la, de la, de la glándula mamaria. Entonces dijimos, es mucho más frecuente en estos que son indiferenciados que debíamos como sospechar que de pronto ese cáncer triple negativo sea un cáncer de origen hereditario. Cuando se han visto entonces las variantes en el cáncer asociadas en el cáncer de seno, entonces hay unas que tienen una mayor frecuencia alélica y otras que tienen una menor frecuencia. Entonces esta tablita es bonita porque nos habla es de que entre más frecuente es en las variantes, la penetrancia, o sea, la probabilidad de desarrollar el fenotipo cuando yo porto esa variante, digamos que es más baja. Pero a medida que la rareza, o sea, la frecuencia de los alelos, entre más raros sean, la penetrancia es más alta. Es decir, que es más el riesgo relativo de enfermarnos
tiende a ser mayor. Miren que acá abajo dice 1, 2, 5 o mayor de 10. Entonces, entre más rara sea la variante asociada, es más probable que vamos a desarrollar la enfermedad. Con respecto a cáncer de seno, entonces se conoce que, por ejemplo, variantes en BRCA1, BRCA2, P53, PTEN, CDH1, SK, STK11, pues tienen un riesgo relativo mayor a 5. O sea, en teoría, eso ya es un riesgo elevado. O sea, tienen 5 veces más riesgo que otras personas que no tengan estas variantes. Pero habrá otros genes que tienen una penetrancia moderada. O sea, esa probabilidad de que si yo soy portador desarrolle la enfermedad, no, pues ya se baja un poco. Entonces ahí está ATM, check, BRI1. Ese riesgo relativo está entre 1.5 y 5. Y hay otro que está entre 1.01 y 1.5. Entonces está acá algunos factores, algunos receptores de factores de crecimiento, algunas duplicaciones o lesiones, o como el de la caspasa 8. Entonces aquí vemos que dependiendo las pruebas genéticas que se hagan en esas personas que uno sospeche y le hacen las variantes genéticas, pues puede que digamos, le sale una variante confirmada patológica o probablemente patológica, pero tenemos que ver qué tanto se conoce de ese riesgo. Esta es parecida a la anterior, pero acá la diferencia de esta es que nos pone los nombres de los genecitos para recordarnos cuáles son que el riesgo relativo es más grande y del que se ha visto que el riesgo es más alto. Entonces, P53, PTEN, CDH1, BRCA1 y BRCA2, que inicialmente eran los más conocidos. Entonces, hay en el cáncer hereditario algunos síndromes, o sea, enfermedades como el síndrome Li-Fraumeni, la enfermedad de Cowden, la ataxia telangiectasia, donde el cáncer de seno junto a otros cánceres es un síntoma más. Y aquí hay que recordar lo que dije al principio, que en el cáncer hereditario la mayoría son autosómicas dominantes, el patrón de herencia, por ende el riesgo de recurrencia para los familiares de primer grado son del 50%. Obvio que también hay algunos que son autosómicos recesivos, pero la mayoría son autosómicos dominantes. Entonces, aquí el cáncer hereditario asociado por BRCA1 y BRCA2, digamos, es un diagnóstico más, es un diagnóstico independiente, o sea, no es, ay, el cáncer de seno es esporádico, no, estamos parados en un riesgo genético más grande, en un comportamiento biológico de ese tumor diferente y en que pues hay que informar a los familiares y ayudar a hacer medidas de prevención primaria más tempranas. Aquí se comparan entonces el riesgo de cáncer de la población general con respecto a mujeres que tienen mutación en BRCA. Entonces aquí vemos que las columnas moraditas son muchísimo más altas, es mucho, mucho más alto el riesgo de desarrollar cáncer a los 50, a los 70 años, y incluso desarrollar un segundo cáncer de seno, o sea, en el otro seno, después de los 70 años. Entonces, la población general que, por ejemplo, tuvo ya un cáncer de seno, el otro seno es un 11%, pero si yo tengo, soy una mujer que porto mutación en BRCA1, mi riesgo subió a 64%. Entonces, el riesgo es grande. Entonces, hay algunos de esos genes, como les decía, el riesgo relativo para algunos es más pesado, para otros es un poco más chiquito, pero existe el riesgo, es mayor a 1. Entonces, hay que recordar que algunos de esas variantes pueden tener mutaciones o bialélicas o también en uno solo de los alelos. Entonces, el fenotipo del comportamiento de ese gen pues va a ser diferente. Aquí en esta tablita tenemos el riesgo, por ejemplo, de BRCA1 y BRCA2. Vemos acá que se supone que ese riesgo, las variantes de ese hace parte de los de penetrancia alta, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen, pero si es una mutación misens o si realmente produce misens cuando solo cambia un aminoácido por otro, pero el largo de la proteína se conserva, o si es una mutación que trunca la función de la proteína. Entonces,
Aquí entonces no solamente nos tenemos que preocupar con el cáncer de seno, sino que también hay riesgo para cáncer de ovario, para cáncer de próstata, para cáncer de páncreas, sobre todo en BRCA2, ovario, próstata y páncreas. Y entonces aquí, entonces, por eso dije, no, el cáncer de seno no solamente es hablar de mujeres, también es hablar de hombres. También hay que tener en cuenta que si se sospecha un cáncer hereditario, sobre todo un cáncer hereditario, los hombres también tienen que hacer medidas de prevención, concientización y entender que también tienen un riesgo. Estos algunos de los otros genes, P53, entonces muy relacionados con sarcomas, PTEN con carcinoma de tiroides de endometrio, CDH1 con cáncer gástrico difuso, STK11 con colon, páncreas, ovario y algunos tumores estromales y el NF1 relacionados entonces con alteraciones con tumores del sistema nervioso central, que habitualmente estamos acostumbrados a pensar en neurofibromatosis como solamente mutación en F1 neurofibromatosis, pero los pacientes con neurofibromatosis tienen un riesgo más alto de tener cáncer de seno. En este artículo vemos acá varias familias, 3 familias diferentes, donde hay una heterogeneidad de los tumores que se presentaron en esas familias, son de cáncer hereditario, perdón, son 4 familias, la A en CDH1, la B en MSH1, la C en BRCA1 y este en MSH1. Entonces aquí en la última familia vemos, el cáncer que hubo fue un cáncer colorectal. En esta familia hubo cáncer de seno, cáncer de ovario, colorectal, endometrio, cáncer adenomatubular, cáncer de endometrio. Entonces, no basta con solamente preguntar si hubo mujeres con cáncer de seno, no, tenemos que hacer la familia completa, hombres, mujeres, tanto línea materna como línea paterna y preguntar los antecedentes de los miembros de esa familia, no solamente enfocarnos a cáncer de seno, porque en el cáncer hereditario el riesgo no es solamente para cáncer de seno, sino para otros tumores. Entonces podríamos pasar desapercibidos y no sospecharlo. Aquí, miremos acá, CDH1, entonces carcinoma gástrico difuso, pero también algunos tenían cáncer de seno y se hizo, en los que tienen el colorcito rojo, digamos, se incrementó la búsqueda, las medidas de prevención para poderlos ayudar, porque son descendientes o son familiares de al que tenía el riesgo y se puede hacer la prueba genética para confirmar si ellos lo heredan. Esta es la misma que habíamos visto, entonces si portamos mutaciones de BRCA1, BRCA2, CDH1, pues nos tendremos un riesgo más elevado de tener esa penetrancia, de desarrollar el fenotipo del cáncer de seno o de otros cánceres. Miren que dije predisposición genética, yo no dije es que ya nos va a dar cáncer. No, porque a pesar de ser una enfermedad hereditaria, donde obviamente el peso porcentual de tener una mutación en algunos genes importa bastante, sigue siendo de todas maneras un factor asociado más, porque deben haber otras cosas que se deben sumar para que el fenotipo cáncer se vea. Entonces la penetrancia no es del 100%, es del 70 o del 80 o X porcentaje de personas que aportando la variante realmente desarrollan la enfermedad. Aquí vemos entonces algunos ejemplos de personas en las que se le detectaron variantes tanto en línea germinal como en la línea somática, o sea, directamente en el tumor y sobre todo qué impacto tuvo en el tratamiento. O sea, si se confirmó que tenían una variante de cáncer hereditario o el tumor tenía ciertas mutaciones, qué decisiones se tomaron. Entonces, aquí se dice, por ejemplo, el paciente número 3, se fue referido a una clínica donde se hacía, digamos, un manejo integral del cáncer sobre todo manera preventiva. En el 4, no, a esa persona, como tenía mutación en BRCA2, no sé qué, se le prescribió un inhibidor específico cuando se presentó la recurrencia de la enfermedad. Entonces, y lo mismo en esta lista de otros pacientes. Se incluyó o no se incluyó, se hizo cierta quimioterapia
o incluso fueron algunos reclutados para ensayos clínicos que estuvieran buscando ya no lo que está disponible en el mercado, sino lo que se está investigando. Entonces estamos en una era donde la prevención del cáncer y la detección temprana pues está ahí a la mano, donde digamos el pronóstico ha mejorado mucho. Eh, Hace 20, 30 o 40 años el escenario y la expectativa de vida era más mala, ahora conocemos mucho más y ese maravilloso conocimiento nos ha permitido poder hacer una medicina más direccionada que permita tomar las mejores decisiones a los pacientes. Entonces, y no solamente en cáncer de seno, que pues, es uno de los grandes que ha cambiado, pero pues en los otros cánceres también se están viendo y se están investigando y probablemente van a salir mejoras en el tratamiento. Entonces, si podemos identificar poblaciones en riesgo, podemos eh, hacer un diagnóstico, digamos, más exhaustivo en esas personas, hacer medidas de prevención a edades más jóvenes, no esperar a que tenga 50 o 40 años para hacer la prevención por ecografía, mamografía o resonancia al seno, sino que en el cáncer hereditario las personas tienen que esperar. Hay que empezarlas a tamizar antes. La población general o la población que tiene un riesgo moderado, pues puede direccionarse también qué estrategias de prevención y detección temprana se pueden hacer. Y eso también va a poder administrar mejor los recursos que tenemos en salud. Y de esa manera hacer tanto la detección temprana como en los casos que ya se hayan confirmado y estadificado, hacer tratamientos que se ajusten a los perfiles de los subtipos moleculares del cáncer de seno o de cualquier otro cáncer y hacer una terapia pues que sea más personalizada. Entonces vamos a retomar, me gustaría que acá participaran, prendieran los micrófonos o bueno, no sé, ahí me ayudan Jeremy y Juan Sebastián con la participación, entonces porque los quiero escuchar. Entonces, volvemos al caso 1. Mujer de 37 años, blanca, fumadora, sin hijos, sin antecedentes familiares, con cáncer de seno, 2.3 centímetros, adenocarcinoma invasivo ductal, receptor estrógeno negativo, progestágeno negativo y ER2 positivo, negativo. ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿En qué escenario estamos acá con estos pacientes? ¿En un cáncer hereditario o en un cáncer esporádico? No sean tímidos. No hay que tenerle miedo a equivocarse Pues o a doctora, participar, porque teniendo en cuenta que es ductal y que no hay antecedentes pues, familiares, de pronto sería más esporádico, ¿cuáles son las razones tuyas? por lo que es ductal y por lo que no hay antecedentes familiares de cáncer. ¿Y qué piensas de la edad de la paciente? Pues la edad sería como lo único que podría hacer pensar en que es hereditario, por lo que es pues, menor de lo que debería ser para ser hereditario. Marisol, ¿qué dice? Yo pienso que tenemos que primero pensar en un síndrome de cáncer hereditario, ¿Por qué? porque la paciente es de 37 años, no es frecuente tener cáncer de mama antes de los 45 años. 2, tiene amplificación de ER2. Eso también es un signo de alarma, una bandera roja, en lo que lo podemos buscar de si hay un componente hereditario. Que pese a que la paciente no tiene antecedentes familiares, podemos tener una mutación de novo en esta paciente que la haya predispuesto a un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama y adicionalmente le podemos incluir el factor medioambiental que es fumadora, que pudo haber influido en que se adelantara este cáncer en ella. Por lo tanto, teniendo banderas rojas
que nos llamen la atención para un síndrome de cáncer hereditario, debemos de buscar en esta paciente confirmarlo si lo presenta. Es mi punto de vista. Y que podemos tener una mutación de novo en ella porque no hay antecedentes familiares y a partir de ella pues empezó esta variante que la haya predispuesto al cáncer de mama. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere darnos la opinión? Muchas gracias, Marisol. No, cuando yo soy invitada, el público no es tan pasivo. Si no, yo voy a empezar a llamar lista a los que conozco. Nicolás Forero. Hola, Alguien doctora, no- buenas noches. no- Es que estoy manejando. Ah, bueno, entonces no. Nadie ha dicho sobre el Maneje. tipo de cáncer. Nadie ha dicho Manejando, nada. no lo pongamos a participar. Por ahora escuche. Bueno, entonces, están muy tímidos. Nadie ha dicho nada sobre el tipo de cáncer. Sí, Juan Diego ¿Sí? dijo que era ductal, que él Ya, sospechaba que perdón. fuera esporádico por el tipo histológico. Bueno, entonces, una de las cosas que en el presente está cambiando y digamos, yo en mi consulta, sí, a mí me llega una cantidad de consulta de o la persona con cáncer o la familia, o los familiares, o llegan todos juntos al tiempo de la consulta. Entonces, lo que está pasando es que ahora en el manejo de cualquier cáncer, y bueno, en particular el cáncer de seno, pues ya no solamente son estas 4 especialidades, sino que tenemos que incluir a los genetistas, a los biólogos, a los bioestadistas, a los bioinformáticos, a muchos otros clínicos para ayudar a entender eso. Entonces, pues Juan Diego dijo, por el tipo histológico, yo creería que puede ser más un cáncer esporádico, pero la doctora Marisol nos dijo, no, pero es que la edad está muy joven. Y bueno, Juan Diego dijo, no tiene antecedentes familiares. Entonces, ¿qué hay elementos para pensar esporádico? El tipo histológico, las cosas ambientales que a lo largo de la vida se adicionaron, unas por omisión, o sea, no tener hijos ya es un factor de riesgo. Fumar ya también es un factor de riesgo. También que no tenga receptores, ¿no? Receptores, entonces, bueno, perdón, si tuviera receptores es más frecuente que sea del esporádico. Aquí como no hay receptores, pero es muy joven, entonces tenemos en realidad ahí una mezcla, o sea, lo que dijo Marisol también es cierto, o sea, nos damos el beneficio de la duda que hay que investigarla, o sea, la siguiente pregunta mía es, ¿ustedes le pedirían una prueba genética para cáncer hereditario a esta mujer Blanca Rigoberta? Alcen la manito, no tienen que contestar. Entonces, ¿cuántos sí o cuántos no? Porque es que tenemos que justificar nuestras decisiones. Nosotros tomamos decisiones que cuestan plata al sistema de salud, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quiénes dijeron que sí? No sé, bueno, los otros moderadores, por favor, me ayudan a hacer el conteo. ¿Listo? Entonces, generalmente tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con la paciente? Le tenemos que además explicar el pronóstico, le vamos a hacer o no pruebas y debemos justificar esa decisión, porque es que eso cuesta plata y es el recurso. O sea, a nosotros los médicos dicen que no nos debería importar, pero no, sí, tenemos que justificar si sí o no. Entonces, porque otra pregunta, ¿la haremos en el tumor o la haremos en la sangre? O sea, ¿le vamos a pedir en sangre periférica, le vamos a hacer en el tumor o las vamos a hacer en ambas? Esa también es otra pregunta. Y dijimos, ¿será esporádico, será hereditario? Estamos en ese plan. Entonces, ¿qué es lo que podríamos sospechar? Entonces, ¿será que estamos ante un cáncer heredofamiliar? Claro, debemos darnos el beneficio de la duda, es que es muy joven, es que no tiene receptores, es que no hay antecedentes familiares y puede ser una mutación de no. Ahora, otra vez, y estén listos a participar. Caso 2, Gumercinda, mujer mestiza, 45 años, 2 hijos.
miren la edad de los hijos, que se las escribí a propósito, 25 y 21 años. O sea que hay que descontarle de entrada esos 45 años cuando tuvo sus primeros hijos, porque de ahí sacamos si la paridad es factor de riesgo o no. O sea, no tener hijos es factor de riesgo. Tener hijos antes de los 30 años es factor protector. Pero si tenemos nuestro primer embarazo después de los 30 años, es factor de riesgo. Entonces, intencionalmente por eso anoté. No simplemente puse, 2 hijos, no. Puse a qué edades fueron los partos. Y a cada hijo le dio más de 12 meses de lactancia materna. Los ciclos menstruales, no exposición a ningún tipo de estrógenos o progestágenos artificiales. Pero miren que acá sí había una historia familiar. No solamente alguien de cáncer de mama, pero alguien supuestamente de estómago. Y el tipo histológico. Bueno, entonces, en este escenario, ahí sí los vuelvo a escuchar a ustedes. ¿Qué parece más de Gumersinda? ¿Esporádico o hereditario? ¿Qué opinan? Marisol. Ella sí es definitivamente un caso de libro de cáncer hereditario. Primero tiene cáncer de mama triple negativo. Ese ya es un factor súper asociado con una mutación patogénica en estos genes relacionados asociados a desarrollo del cáncer de mama. Lo otro es que tiene 2 tumores primarios, uno en seno y el otro a nivel gástrico. Y con una biopsia que no le pusieron todos los apellidos, a ver si hay inestabilidad de microsatélites o no, pero desde que le digan a uno células en anillo de sello, eso ya es un síndrome de Lynch aquí en Capernaum. Solo le faltó colocarle ahí que tenga inestabilidad de microsatélites y en la patología y ya. Por lo tanto, definitivamente esta paciente es un síndrome de cáncer hereditario y hay que estudiarla y confirmar en qué gen del Lynch, del síndrome de Lynch, está la patología, pues, de la variante patogénica, en cuál de ellos. Pero aquí la edad ya es más viejita que la anterior. ¿Qué opinan los demás de la edad? La edad, la paridad. Jeremy. Juan Sebastián. Escucho opiniones. Muchas gracias, Marisol. Yo les copio tal cual me llegan a mí, o sea, con más cosas, así me llegan. Voy a empezar a preguntar a los que no conozco tanto. Y Andrés. Bueno, hay Andrés Cabrera. Chávez. Ay, tengo entendido, Jeremy y Juan Sebastián, que están en el aula de los Andes, ¿no? Entonces, no sé si en el público hay alguien que les esté comentando algo o quiera participar. Ujú. Entonces, miren que a pesar de que esta mujer es mayor que la anterior en edad, 45 años, de todas maneras sigue siendo joven, mujer joven con cáncer de seno. O sea, de todas maneras es joven. En una época se hablaba que joven era menor de 45, menor de 50. Esos criterios siempre han tenido debates y disertaciones para definirlos. Pero efectivamente, pues triple negativo, una masa
en un tejido, otra en otro tejido diferente, 2 tumores primarios, es también un signo de alarma. Y aquí con una onda cítica, pues uno debe sospechar de pronto esta enfermedad por el estómago está avanzada. En esta paciente, entonces, sí, también tiene indicación de ordenar el estudio molecular, ¿cierto? Y obviamente debe haber más integrantes y un equipo más transdisciplinario para ayudar a tomar las decisiones terapéuticas. Las mismas preguntas que ya hemos discutido, pero en este caso, la variante genética, y miren que acá hay un dato importante en la histología, era negativo para ecaderina. Ecaderina es el gen que se codifica por CDH1. Entonces, el diagnóstico molecular es un cáncer hereditario. El nombre de la enfermedad es cáncer gástrico difuso hereditario. Entonces, en este cáncer gástrico difuso hereditario, donde se ve esa linitis plástica en el estómago, entonces se encuentra esos adenocarcinomas en células en anillo de sellos y es supremamente frecuente a nivel histológico un cáncer de seno de tipo, en compromiso en los lóbulos. Es decir, que esta paciente 2, a pesar de que era mayor que la otra y de mayor edad, de 45 años, ella sí tenía un cáncer de seno de origen dentro de un síndrome hereditario. Y probablemente todos estos antecedentes familiares paternos de pronto pues tienen las variantes, o por eso tuvieron cáncer de estómago y la tía cáncer de seno. Desconozco qué pasó porque la tía con cáncer de seno estaba viva, pero no, como no había buena, digamos, poca comunicación con la familia paterna, pues intentaron los familiares, digamos, conocer esos antecedentes con más detalle histológico, por una parte para confirmar la enfermedad y por otra parte para ayudarlos a ellos también a entender en qué escenario estaban de por sí. Entonces, en este caso es un cáncer de seno por mutación en el gen CDH1. Ya la paciente está en estadio 4, ya murió hace un año esa paciente. Entonces, cuando nos enfrentamos a un cáncer hereditario, las personas que porten variantes en alguno de estos genes, y en particular este artículo nos habla es de los que portan en BRCA1 y BRCA2, que son los más conocidos, los que hay una evidencia muy fuerte, pues se han establecido unas guías de manejo. Y las guías son diversas, las guías no son uniformes en todo el mundo. Algunas dicen, no, es que entonces quien porte tal desde los 30 años o desde los 40 o de los 45 años se debe hacer mamografía o se hace ecografía o vámonos directamente a hacer resonancia magnética con contraste del seno o hagamos los 5 años antes de la edad de la persona la edad de la persona más joven de la familia que haya tenido el cáncer. Entonces, dependiendo las guías que se utilicen, pues se va a definir en qué edad, con qué frecuencia se hace el seguimiento a estos pacientes. Entonces, nosotros en Colombia tendemos mucho a guiarnos por lo que hacen en Estados Unidos. O sea, tendemos a replicar las recomendaciones que aplican para Estados Unidos, pero miren que hay otras guías que también se han desarrollado en otros países, también con su propia evidencia. ¿A qué punto también tenemos que pensar en tener nuestras propias guías? Porque somos una población latina muy mezclada y no, probablemente eso también va a influir en el comportamiento. ¿Se debe o no hacer resección, o sea, cirugía preventiva o ferectomía? ¿Se pueden o no tomar anticonceptivos orales si yo soy portadora de mutación en BRCA1/2? Entonces, todo eso ya está definido o claramente no está definido. No hay una clara directiva, por ejemplo, se deben o no se deben usar. O aquí dice, no, se debe usar, pero no tiene ninguna contraindicación. Entonces, ahí hay todas estas recomendaciones para ayudarnos a tomar las decisiones. Se hace el uso de hormonoterapia
digamos que se tiende a hacer, se ha visto, ya hay estudios que dicen que sí se puede hacer profilaxis antes de que aparezca la enfermedad en las personas que sean portadores de mutaciones. Entonces, en términos generales, pues cuando tenemos una familia en las que sea esporádico o sea familiar, pues vemos una tendencia a ver mucho cáncer, debemos llenarnos de razones para tomar la decisión de hacer los test o no moleculares en sangre periférica, lo que nos daría la respuesta así estamos en el escenario de un cáncer hereditario. A veces a mí me quedan dudas con pacientes donde las pruebas salen pues negativas, pero uno sí mira historia familiar y muchos datos y uno esperaría, ay, me debió haber salido tal gen, PTEN. La primer caso que vimos, esa paciente, la de 37 años, esa paciente, la prueba molecular le salió negativa. O sea, aparentemente, pues no pudimos decir tiene un cáncer hereditario. Entonces, esa correlación clínica es a la que nos enfrentamos todos los días. Los pacientes no son como está en el libro, no todos son fáciles de diagnosticar con exactitud hacia qué grupo están. Y pues tenemos que tener la mente abierta a todo el conocimiento que se va generando para poder ofrecerle la mejor asesoría a los pacientes y a sus familiares que tienen el riesgo. Bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles. No sé si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias a los que participaron. Gracias, Doc. Estuvo súper buena como siempre. Perdón la afanada. Yo sé que has estado muy ocupada, pero igual Jeremy, el grupo de cáncer querían que se tocara este tema, de cáncer de mama. Y pues aprovechar también el espacio bastante. No sé si hayan dudas o inquietudes. Hola. ¿Todo bien? Marisol, alzó la manito. Ah, Marisol, sí. Dale, Marisol. Muchísimas gracias, doctora Orieta. Excelente conferencia. Nos hace un recorrido desde lo básico de lo que es de ciencias básicas a las ciencias clínicas de una forma muy concadenada, amena, práctica y entendible. Muchísimas gracias. Y pues definitivamente estas actividades son muy beneficiosas para llamarnos la atención y empezar a conocer y a buscar. No limitarnos a si es esporádico porque es más frecuente, pero no. Podemos enfrentarnos a un cáncer hereditario donde no solo se implica a la paciente, sino a su descendencia, a todo su grupo familiar. La segundo caso, tiene 2 hijos adultos en edad reproductiva, en los que ellos tienen un 50% de probabilidad de haber heredado la variante patogénica. Y estos, si ellos desean conocer su estatus sería bueno ampliarles a ellos el estudio genético. Y para nosotros siempre tener en cuenta las banderas rojas de cuando llamarnos la atención de que podemos estar frente a un cáncer hereditario y que pues sería pacientes jóvenes, cánceres raros, o sea, tumores raros, 2 o más tumores primarios en la misma persona, lo otro, antecedentes familiares. Son banderas rojas que nos deberían de llamar la atención de, uy, ¿será que estamos ante un cáncer hereditario? Donde hay unas implicaciones tanto el paciente como la familia en caso de ser un resultado positivo,
y que hay unas intervenciones adicionales. Ahorita algunos tumores, dependiendo al gen alterado, hay tratamiento específico, hay cirugías reductoras de riesgo en las cuales hay que proponerlas porque están, ya que la paciente que tenga, como vimos, la paciente que tenga la mutación en el gen tiene un riesgo aumentado. No quiere decir que sí le van a dar. Hay algunas personas que les da, otras que no, pese que tengan el gen mutado. Pero está la probabilidad y ante ese chance y si existe medidas, hay que proponerlas e informarle al paciente de que existe. También hay seguimientos más frecuentes que se pueden hacer. Y estas personas también en caso de, por ejemplo, el TP53, hay unas, por ejemplo, ellos no pueden arriesgarse a tener radioterapia. Radiación. Y eso, La ATP, y eso, ATM y también. eso, y eso es importante porque les van a dar radioterapia a esta paciente y resulta de que no podía. Y nosotros tuvimos una paciente en consulta que hasta el mastólogo le mandó la mutación. Como no salió BRCA1, BRCA2, dijo no hay problema y la llevaron a radioterapia y la señora tenía una mutación en TP53 y resultó con un segundo primario en el mismo sitio donde le hicieron la mastectomía. Entonces, pues hay que tener muy presente también, si vamos a mandar un examen, tenemos que saber leerlo o si no, pues remitir al paciente a donde sepan interpretarlo porque, Dios mío, ella había podido cambiarle el curso de la enfermedad si no se hubiera hecho la radioterapia. Entonces son muchos mensajes que debemos de tener en cuenta y que usted nos deja, doctora. Muchísimas gracias. Y pues esos son mis mensajes que me dejan ustedes en conferencia. Muchísimas me gracias. alegra Y también me llamó muchísimo ese gen. Lo voy a revisar, muy interesante. Excelente, muchas gracias. Doctor Nicolás, cuidado, se me estrella, no quiero que esté No, por pues ahí. ya no estoy manejando, pero igual estoy en la calle. No, Doc, pues Marisol ya se me adelantó muchas de las cositas que yo iba aquí a mencionar. Muchísimas gracias por esos aportes. De pronto ahí lo adicional es que recuerden que existimos los genetistas y es importante que esos pacientes sean valorados por genética. Hay ocasiones en que no se tienen en cuenta muchos factores como tipos de cánceres, tipos de lesión, tipos histológicos específicos que muchas veces contribuyen a caracterizar mejor el cuadro clínico y a orientar un poco más. Entonces, recordar eso, recordar que existen pues las guías internacionales que ya la doctora los mencionó, los criterios NCCN, los criterios del Colegio Americano de Genética Médica, que pues nos pueden ayudar a identificar esos pacientes a los cuales pues nos genera un interrogante con respecto a si es o no es un caso hereditario. Entonces, digamos que básicamente eso, eventualmente pues la parte de la selección de los estudios moleculares, lo ideal sería que estuviera en el contexto de la asesoría genética, dado que pues no todas los cánceres son dados por variantes de la secuencia. Hay variantes de lesiones o duplicaciones que también se pueden presentar y que eventualmente si se realiza un estudio de secuenciación no se va a identificar y puede dar un resultado negativo en un paciente con una potencial patología hereditaria. Entonces, de pronto serían esas dos cositas puntuales. Muchísimas gracias, doctora Orieta, y a Juan y a todo su grupo por esta presentación. No, muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo creo que esto último que ha dicho Nicolás es importante. Debemos dejar de actuar como repúblicas independientes, sino hacer comunidad, ayudarnos, apoyarnos, porque
sea esporádico, sea hereditario, pues se va a necesitar la ayuda, no solo del cirujano y del oncólogo, sino también pues de muchos otros actores, incluso ni siquiera de médicos, porque el biólogo, el estadístico, el matemático, o el que solo se dedica a investigación, o el que solo hace el análisis bioinformático, nos puede ayudar y nos puede aportar. Hace algunos años atendí a una señora con un cáncer de ovario en recidente, ya mutación BRCA2 confirmada. Y ella llevaba como 10, 11 años de enfermedad, de tratamientos y todo. Y era la segunda recidiva. Y me pidieron a mí una segunda opinión porque el oncólogo quería ofrecerle terapia dirigida con el Olaparib, creo que se llama el que está indicado para esos casos, BRCA2 positivo y un anticuerpo monoclonal dirigido en esos escenarios. Entonces ella quería entender, pero pues además el oncólogo quería como una segunda opinión. Y, y ella me dijo algo muy bonito. Me dijo que pues que ella muchas veces se había sentido al principio de la enfermedad pues perdida, localmente invadida. Había muchas veces había querido como tirar la toalla, como quien dice, pero que afortunadamente lo que había aprendido en esos 10, 11 años de su enfermedad y de toda la medicina era que había podido pues estar ahí, caminar, ver a sus nietos crecer, viajar, hacer otras cosas. Entonces, que, que en principio ella se sentía motivada a saber que a pesar de que cuando recibió la noticia inicial del BRCA2, pues era como decir, confirmar la mala noticia que estoy parada en el cáncer del hereditario de mal pronóstico, pero que en este momento, o sea, en ese momento era ahora y con residía era como tener la opción de tener una medicina más personalizada y dirigida que le abría pues la opción de no saber pues cuánto más tiempo poder estar acompañándonos, pero que iba a dar la lucha. Entonces, eso para mí fue muy bonito porque ella me decía, muchos de mis amigos hace 10 años, 8 años, fueron a verme con cara de esta se va a morir quién sabe cuántos meses. Dijo, y yo estoy aquí 10, 11 años después, y ellos se murieron de otras cosas que no eran cáncer, se murieron de infarto, en un accidente, en alguna cosa. Entonces, creo que eso es parte de poder pasar la investigación, las ciencias básicas a la clínica aplicada y que pues hace yo ya, o sea, que no parezca, tengo muchas canas. eh, Cuando hice mi rotación de estudiante en el cancerológico en seno, el manejo era tan diferente, el pronóstico era tan diferente y ver tantos avances en el presente, pues creo que es algo muy bonito que podamos ofrecer a muchas mujeres o a muchos hombres. Ayer hablaba con uno de los hombres sobrevivientes de cáncer de seno y el ver ese, todos los perfiles genéticos le salió negativo, pero a pesar de todo eso ha sido súper juicioso a todos sus controles de próstata, de seno, de seguimiento. Entonces, independientemente de cómo de las pruebas, porque como les dije, a veces ahí les quedan algunos pacientes que nos dicen, yo juraba que esto me iba a salir algo. Entonces, de todas maneras, las medidas de prevención con o sin prueba de por medio nunca se deben olvidar, nunca se deben hacer. Y esa sensibilidad, porque el mejor tratamiento, la mejor respuesta, sea el mejor o el peor cáncer, es la detección temprana. Bueno, muchas gracias a todos. Yo los dejo porque tengo que pasar un montonero de notas. Chao, muchas gracias. Un abrazo, Muchas gracias. gracias Nicolai. Chao Jeremy, otro día nos veremos presencial, que no sea época de parciales, por favor. Un abrazo a todos. Creo que no han Gracias. parado la grabación, ¿cierto?